Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Vamos a hacer una oración como siempre y vamos a así comenzar este devocional. Oremos. Papá Dios, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por el devocional de hoy. Háblanos, Señor. Venimos ante ti en humildad para escuchar tu palabra, Señor, y para saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Edifica nuestras vidas, edifica tu iglesia, Señor, y glorifica tu nombre a través de este tiempo devocional. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie de devocionales en el Evangelio según Mateo. Esta vez comenzando con un nuevo capítulo, el capítulo 16. Todavía estamos dentro de la sección donde el tema principal es las expectativas que tiene la gente acerca de Jesús y de su misión. ¿Qué vino a hacer Jesús? Con esta pregunta en mente, leamos Mateo capítulo 16 y vamos a leer en esta mañana los versículos del 1 hasta el 4. Mateo 16 del 1 al 4. La palabra de Dios dice así. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Ya en una ocasión, en el capítulo 12, los versos 38 al 41, los fariseos se acercaron a Jesús, junto con los escribas, demandando una señal. A lo que Jesús les respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Es lo mismo que Jesús les dijo ahora a los fariseos y saduceos en el verso 4. Jesús había mostrado un montón de señales que debían llevar a los judíos a darse cuenta de que Él es el Mesías prometido por las Escrituras. Pero los fariseos realmente no querían creer. El tema de Mateo capítulo 12 eran las diferentes respuestas de las personas a Jesús. Y la incredulidad caprichosa, como la de los fariseos, era una de estas respuestas. Pero ahora Mateo ya no está hablando acerca de las respuestas de las personas a Jesús. Él ahora está hablando acerca de las expectativas acerca de la misión de Jesús. ¿Por qué pone un relato tan parecido al del capítulo 12? En esta ocasión se vuelven a acercar los fariseos a Jesús, pero esta vez lo hacen junto a sus opositores, junto a los saduceos, para hacerle la misma demanda, que les mostrara una señal del cielo, según el versículo 1. Los fariseos y los saduceos eran sectas opuestas del judaísmo. Imagínate que un día el gobierno de nuestro país y la oposición de nuestro país se unan para atacar a un enemigo en común. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este pasaje, con la delegación de fariseos y saduceos que van a hablar con Jesús para ponerlo a prueba y pedirle una señal. Y la respuesta de Jesús a ellos tiene dos partes. En la primera parte los confronta con su incapacidad de discernir las señales de los tiempos. ¿De qué está hablando? No está hablando de ningún suceso futuro, sino las señales de que Jesús ya estuvo haciendo hasta ahora, que mostraban que el tiempo había llegado, el reino de los cielos verdaderamente se había acercado y Jesús, el Mesías, había llegado como fue prometido por las Escrituras. Así como las personas pueden saber si va a llover por el aspecto del cielo, los fariseos y los saduceos debían haber sido capaces de ver lo que hacía Jesús, de escuchar sus enseñanzas y de darse cuenta de los tiempos, de que el reino de los cielos se había acercado. Pero como varias veces hemos visto en el relato de Mateo, fueron los más conocedores de las Escrituras, aquellos que fueron incapaces de discernir las señales del Mesías. Y la segunda parte de la respuesta de Jesús a los fariseos y los saduceos repite lo que Jesús ya les había dicho a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 12. Les dice,
en el verso 4, Mateo 16, 4, una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Un teólogo dice acerca de esto algo muy útil. Él dice, Jonás mismo sirvió de señal a los ninivitas, porque se presentó ante ellos como uno que había sido librado de la muerte. Así también la predicación de Jesús sería atestiguada por una liberación como la de Jonás, solo que mucho mayor. Es decir, Jesús está apuntando a su muerte y su liberación de la muerte al resucitar. Esto es lo que iba a autentificar y vindicar toda su enseñanza y su persona misma. Jesús vino para morir. Esa es su misión. Y esta misión rompe con todas las expectativas que fariseos, saduceos y cualquier otra persona podía tener acerca de él. Ya hemos hablado en Mateo capítulo 12 acerca de la respuesta de incredulidad. Y ahora en Mateo 16, pensando en las expectativas, notemos que estos fariseos y saduceos esperaban un Mesías que se adapte a ellos, que se adapte a lo que ellos creían, a lo que ellos esperaban. Pero Jesús tenía trazada una misión diferente, una misión que para el mundo parece necedad. Jesús vino para morir y ser librado de la muerte, y a través de esto salvar a la humanidad. A eso apunta la señal de Jonás. Pero ¿qué clase de Mesías es este? ¿Uno que va a morir? ¿Uno que va a sufrir para vencer? Para los judíos y para estos fariseos y saduceos, esto era una necedad, era un tropiezo. Pero ahora, hagamos aquí una pausa, detengámonos un momento y preguntémonos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de este pasaje? Pensemos y reflexionemos acerca de esto un momento. Pienso que en este corto relato de Mateo 16, 1 al 4, podemos por lo menos sacar dos lecciones valiosas para nosotros como cristianos el día de hoy. Primero, Jesús acusó a los fariseos y saduceos por ser incapaces de discernir las señales de los tiempos. ¿Por qué no volcamos esta pregunta a nosotros? ¿Estamos nosotros discerniendo las señales de los tiempos? Y por si acaso, no estoy hablando acerca del futuro, no pretendo hablar acerca del día del juicio, ni del apocalipsis, ni nada de eso. Las señales de los tiempos, en este pasaje, son las señales que apuntaban a que el tiempo se había cumplido y que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, nosotros, al abrir la Biblia, al leer las Escrituras, estamos reconociendo estas señales que las Escrituras nos presentan, las señales de los tiempos que nos dicen que el reino se ha acercado, que Jesús ha venido para salvarnos. Estamos viendo estas señales en las Escrituras y reconociéndolas. Y si es así, nuestras vidas reflejan esto. El reino se ha acercado y las Escrituras dan testimonio de esto. Pero el reino de Dios no se acercó como un reino humano que busca poder y que oprime a los demás, sino que el reino de los cielos es un reino donde el Rey Jesús entregó su vida y a través de la debilidad ganó la victoria. Entonces, si realmente hemos discernido las señales de los tiempos, de la llegada del reino en las Escrituras, nosotros como cristianos debemos ser personas que vivamos vidas en humildad, no buscando poder, como tal vez lo hacían los fariseos y saduceos, sino estando dispuestos a entregar nuestras vidas, así como Jesús entregó su vida. Entregar nuestras vidas en servicio a los demás, amando incluso a nuestros enemigos y a aquellos que nos aborrecen. La segunda lección que pienso que podemos encontrar en este pasaje es que al hablar acerca de la señal de Jonás, Jesús, como les decía, está haciendo referencia a su muerte y a su liberación de la muerte, es decir, a su resurrección. Poco a poco en el Evangelio de Mateo, la misión de Jesús de morir en la cruz se va a ir haciendo cada vez más clara, especialmente ahora que el tema trata acerca de las expectativas acerca de Jesús.
La muerte de Jesús es central para el cristianismo. Y aunque muchos nos critiquen y puedan acusarnos de tal vez tener una fijación mórbida en la muerte de Cristo, nosotros sabemos que nuestra fijación no es algo así, no es una fijación mórbida, porque nosotros sabemos que es a través de la muerte de Jesús, es a través de su debilidad que Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte misma. Y en su resurrección, estas cosas fueron autentificadas, vindicadas. Saben, los reinos y los reyes de este mundo se jactan en el poder. Entonces no es de sorprender que vean al cristianismo como una necedad y tontería al enfocarse en la muerte de Jesús. Pero nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:25, que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad del Mesías crucificado, aunque es tropiezo y necedad para muchos, para nosotros es salvación, es nuestra salvación, es poder de Dios. Y es lo que orienta la manera en la que vivimos. Como dije antes, siendo personas humildes, que no buscan el poder, sino que al igual que Jesús entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, nosotros ser cristianos dispuestos a entregar nuestras vidas en servicio a los demás, incluso en servicio de nuestros enemigos y aquellos que nos aborrecen. Y para terminar el devocional de hoy, permítanme leer las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 25. Y con esto vamos a cerrar. La palabra de Dios dice así: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú pones de cabeza los valores de los reinos de este mundo. Y aunque vivimos en un mundo donde los reinos y los reyes buscan poder y buscan enorgullecerse y ponerse por encima, vemos en tu palabra a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, que vino en debilidad a entregar su vida en la cruz por nuestros pecados y resucitar con poder y gloria, siendo exaltado por ti. Señor, ayúdanos a confiar en Jesús para encontrar el perdón de nuestros pecados y a vivir conforme a la debilidad de la cruz, encontrando poder y sabiduría en la debilidad de la cruz, y no en el orgullo y la búsqueda de poder que los reinos de este mundo plantean. Danos fuerza, Señor, ayúdanos a vivir conforme a esto. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen día.